ver el siguiente tema. Voy a compartir la pantalla. Vamos a hablar sobre entonces, se refiere a calcular fuerzas internas. Solamente no se tiene necesidad en esta que se refiere, por ejemplo, únicamente de la barra del centro. Entonces pudiéramos hacer para identificar la fuerza interna. Pudiéramos verificar, por ejemplo, ese corte que es cortando esas tres barras. Si es que solamente se quisiera conocer, por ejemplo, repito, de la barra BC, o como está indicado, por ejemplo, nada más cortando esas tres barras y cortando vea GC y G, o cortando, pero identificaríamos en este caso que hay fuerzas internas en la barra BC, en la barra GC, en la barra ETC, en la barra FD, FD. De los tres sería el más laborioso. Quizás el más sencillo sea este. Si quisiéramos solamente conocer la fuerza interna en eso. Desde luego que también se resolvería aplicando el método de nudos. Pero aquí, repito, es conocer solamente la fuerza interna en una barra. Y con respecto al ejercicio que quede de tarea, pues deberán aplicar ese procedimiento. Si bien es cierto, ya estamos en condiciones de aplicar el método de nudos, pero tienen que aplicar el método de secciones para conocer la fuerza interna de la barra que se les indica. Entonces, igual, si quisiéramos conocer, por ejemplo, en este corte, como está indicado en el esquema, se conocería de la barra GC y de la barra G, de las tres barras se pudieran conocer. ¿Cuál es el procedimiento? Primero, si es necesario, no siempre será necesario. Si es necesario calcular las fracciones, entonces calcularíamos primero las fracciones y después haríamos el corte en la sección que nos interese. En este caso, ubicamos el diagrama de cuerpo libre de la sección de la estructura hacia el lado izquierdo, hacia el punto A, y también de la sección hacia el lado derecho. Y verificamos las fuerzas internas. No es necesario que siempre hagamos los dos diagramas. Si fuéramos a analizar la estructura utilizando ese diagrama de cuerpo libre, pues sería suficiente con solo construir ese diagrama. Si observamos aquí, si fuéramos a resolver este diagrama del lado izquierdo, no es necesario calcular las reacciones, porque únicamente aparecen las fuerzas internas. Pero si fuésemos a ocupar el diagrama de cuerpo libre del extremo de la sección hacia la parte derecha, entonces sí habría necesidad primero de calcular las reacciones que se presentan. Siempre se prefiere buscar lo más sencillo que se pueda en el análisis,
¿Cuál sería el procedimiento después de hacer el corte? Se aplicarían las tres ecuaciones de equilibrio que se tienen: sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y momento. Y siempre es recomendable buscar el orden apropiado para que sea sencillo el análisis. No siempre irnos de manera directa, decir, primero aplicaré sumatoria de fuerzas en X, después sumatoria de fuerzas en Y después sumatoria de momentos. No es una receta de cocina. Para indicar, siempre hágase de esta forma, la secuencia, no. Sino busquemos cuál es lo más sencillo que se presente el análisis. Por ejemplo, vamos a considerar que queremos calcular las fuerzas internas. Aquí las fuerzas internas del diagrama de cuerpo libre de evento. Entonces, buscaríamos un punto común de algunas fuerzas para eliminar su efecto y que hacer la sumatoria de momentos nos incluya. En este caso, si trazamos la línea de acción de FBC y la línea de acción de FGC, aquí vemos que se cortan en el punto C. Entonces ocuparíamos el punto C primero para hacer sumatoria de momentos en C. Eso nos llevaría a calcular la fuerza horizontal aquí. Bien, entonces ya conocido GF, aquí conocido GF, pudiéramos después hacer sumatoria de momentos en G, aquí, sumatoria de momentos en G, y esto eliminaría el efecto de GC y G que tenemos, y solamente se tomaría en cuenta el efecto de FDC. Desde luego que en todos los casos una carga de 100 de 1000 newtons. Entonces, hacemos sumatoria de momentos en G y se incluiría el efecto solamente de FBC por su brazo de palanca, que sería 2 metros. Y ya finalmente haríamos sumatoria de fuerzas en X o sumatoria de fuerzas en Y a través de las componentes. En este caso, pudiéramos utilizar este vector, considerarlo como un vector deslizante, aplicando el principio de transmisibilidad y colocarlo en la punta G, y después las componentes, la componente en X y la componente en Y, para calcular por sumatoria de fuerzas verticales o fuerzas horizontales una componente y ahí calcular la fuerza resultante F. Lo mismo se haría si se utilizara el diagrama del lado derecho. Primero buscaríamos un punto común de las fuerzas que son variables, en este caso las fuerzas incógnitas. FGC y FC son incógnitas. Buscaríamos donde se intersectan las líneas de acción para considerar la sumatoria de momentos en G. Esto elimina el efecto de FGC y FGC que tengamos, el efecto de GF y GC, y solamente sería la fuerza horizontal por su brazo de palanca. Bien, ese sería el procedimiento aplicando el método de secciones. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces vamos a aplicar el procedimiento y luego haríamos la comprobación de esta armadura. Entonces vamos a determinar las fuerzas internas. Ubicamos los elementos FH de esa barra, luego de GH de esa barra y de GI. Entonces haríamos un corte
vertical, seccionando los tres elementos. Y vamos a sacar el diagrama de cuerpo libre de la sección hacia la parte izquierda o de la sección hacia la parte derecha. Entonces, como observamos, necesitamos conocer si vamos a utilizar la parte derecha, tenemos que conocer esta relación, porque en ese caso tendríamos tres incógnitas de las tres barras y la fuerza de la reacción en L. Entonces, cuando saquemos el diagrama de cuerpo libre, tendremos disponibles solamente tres ecuaciones. Por lo tanto, previamente hay que calcular